Los colegios, hoy más que nunca, estamos llamados a repensarnos para responder a los desafíos de las nuevas generaciones y a convertirnos con ellas en el cambio que queremos ver en el mundo. El Pensatorio es un laboratorio de ideas, un espacio donde conversaremos y reflexionaremos sobre educación, porque nos emociona pensar en lo que podemos hacer hoy por un mañana distinto. Bienvenidos. Hola Marisabel, ¿cómo estás? Bien, Camilo, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien y gracias por de nuevo estar con las personas que nos están viendo y escuchando hoy en el Pensatorio para hablar de un tema que tú sabes a mí me encanta, me apasiona mucho y es el aprendizaje y el error. Es común y todo el tiempo las personas repiten esta frase y la decimos todo el tiempo, se vuelve cliché y es que del error aprendemos. Pero nos duele, nos molesta, no queremos equivocarnos. Entonces, si aprendemos, si tiene un final positivo, ¿por qué nos cuesta tanto? Entonces, qué bueno poder conversar un poco sobre eso. Y yo creo que la pregunta con la que podríamos empezar, Marisabel, es si de verdad, cuando uno se equivoca, aprende. Ok, bueno, me parece una pregunta fascinante. Y yo creo que hay, como dices tú, un tema cultural mucho más profundo en relación con el error y el éxito y como esta noción de que todo lo tenemos que tener como sobre seguro, como esta necesidad de control que tenemos los humanos de hoy, no sé si los de siempre, pero los de hoy. Pero tu pregunta sobre todo me suscita otras preguntas y una especialmente relacionada con el aprendizaje, porque yo siento que estamos, o creo, sé, que estamos en un momento de una transformación en la pedagogía muy importante, no solamente gracias a pues, todo lo que hoy sabemos desde la neurociencia, la psicología, pues todo lo que, las buenas prácticas que hay a nivel del mundo, que hoy podemos compartir con educadores de todas partes y eso es fantástico. Pero también porque estamos entendiendo que el aprendizaje tiene que ser mucho más integrado con el cuerpo, con la vida, con el contexto, que esa forma que teníamos de entender el aprendizaje anteriormente como dentro de solamente lo intelectual, lo racional, pues ya está revisado. Sabemos la enorme importancia que tiene pues un estado emocional abierto, tranquilo, seguro para poder aprender, un entorno seguro para aprender. También sabemos que los niños cuando están contentos, están felices, están tranquilos, aprenden mucho mejor. Entonces hay todo este componente de lo emocional. Y también, iba a decir pero no es, y también algo que se nos está abriendo un horizonte maravilloso que es el de la experimentación. Con todo este movimiento que hemos aprendido de la educación experiencial, de que aprendes haciendo, y esto no es tan nuevo de la educación experiencial, pero todavía lo estamos como terminando de incorporar. ¿Cómo es eso de que aprendemos haciendo? Entonces yo creo que para mirar el rol del aprendizaje, del error en el aprendizaje, también hay que pararse por un momento a entender cuál es el rol que tiene la exploración, la capacidad de experimentar, de hacer con las manos, los hands-on activities, que son las que realmente le permiten a los niños integrar el aprendizaje. Y esto tiene mucho que ver con como abrirse a que la exploración no es algo que tengas ya sobre seguro, que no es algo que ya tengas dominado o que el mismo profesor tenga dominado, sino que el profesor también tiene que entrar en una onda de miremos a ver qué pasa, no lo tenemos todo. Ahora que se habla tanto de la incertidumbre, creo que es bonito decir, bueno, pues es que eso es parte de la vida también, no todo está lleno de certezas, es bonito tener algunas certezas, pero no todo está lleno de certezas. Entonces, el primer punto en el que yo enfatizaría sobre esto de cómo aprendemos tiene que ver con que nos demos el permiso y reconozcamos realmente el valor de la exploración, la experimentación, saber que no todo está predicho o previsto de antemano, que hay también un espacio para el asombro, para la curiosidad, para toda esa línea que hoy en día entendemos tiene un valor tan importante en el aprendizaje. Mira que escuchándote
pienso mucho también en cómo la humanidad durante su historia ha desarrollado una habilidad que el método científico logró captar muy bien, y es la de repetir con ejercicios, repetir experiencias que le permitan saber por qué camino va a tomar y si ese camino es el que quiere hacer, o si no, simplemente reformular y volver a recalcular, como dicen los GPS, e ir a otro sitio. Eso es lo que le llaman la iteración también en la lógica del diseño, del design thinking. Tú repites, cambias, intentas, pruebas, y eso te da oportunidades de encontrar caminos. Y eso basa en un principio, y es que hay una aceptación de que me puedo equivocar. Porque si tú ya tienes en tu mindset, tienes metido en tu cabeza que vas a tener que repetir, vas a tener que cambiar, vas a tener que intentar para que algo te salga bien, es porque sabes que normalmente a la primera no lo va a hacer. Y está aceptado y está válido. Cuando las personas van a un laboratorio, tienen 10 muestras para probar, para intentar a ver cuál funciona, porque saben que de pronto 9 van a salir bien, pero con que una funcione, el experimento sale adelante. E incluso si las 10 no funcionan, no importa, porque ya entendí que al menos con esas 10 muestras no iba a funcionar lo que yo estaba buscando. El método científico nos ha regalado muchísimo eso. Y nos cuesta a veces trabajo traerlo al aprendizaje tradicional de los niños, de los jóvenes, donde se nos obliga a que nos salga bien rápido y a la primera. Es chocante como a veces nosotros, a veces como maestros, esperamos que los estudiantes con una revisión, con un cuaderno después de una tarea, ya tengan en su mente todo estructurado, las conexiones hechas, y nos puedan dar la argumentación, la respuesta, el cálculo, el análisis que estamos esperando. Y hay niños que se toman más tiempo y que hay que dejarlos ir, que hay que dejarlos probar. Yo recuerdo mis profesores de matemáticas, afortunadamente eso ya los profesores lo hacen cada vez menos, pero que lanzaban un ejercicio y era rápidamente el primero que lo completara. Y los otros pues se quedaban expectantes y sufriendo. Entonces es muy importante que logramos entender que en el aprendizaje, intentarlo, hacerlo varias veces, de darnos cuenta que ahí está el problema y que de pronto no estamos resolviéndolo de una manera y que podemos encontrar otra, es muy importante. Y eso necesita una valentía, un gran reconocimiento de capacidad de que no pasa nada, no pasa nada. Pero también un escenario de confianza muy grande de los que estamos guiando un proceso, de los maestros, para decirles a los niños y darles confianza de lo que tú hablabas, como el aprendizaje funciona muy bien y entendemos que necesita un ambiente que lo favorezca, darles confianza para que lo intenten, para que sigan adelante. Fíjate, eso me hace pensar a su vez en otros dos puntos. Uno es esto tan bonito, que también de lo que se habla mucho ahora, de la vulnerabilidad, la importancia de reconocernos vulnerables, y lo importante que es esto también en la evaluación, en los procesos de evaluación de los profesores, que hacemos los profesores. Yo creo que la evaluación es importantísima, pero lo más importante de lo que hemos aprendido últimamente de la evaluación es que no se trata de medir a dónde llegaste, ni con qué velocidad llegaste, sino medir cómo vas en el proceso, qué aprendizajes has hecho, qué te falta por aprender, como esta capacidad de reflexionar sobre el proceso y no solamente el resultado final. Y eso también hace que, si vemos la evaluación como este proceso continuo de reflexión, de observación, de ajuste, de iteración, decir, bueno, por aquí no era, era por acá, algunos llegan más rápido, otros llegan más lento, también hace que esa capacidad no solamente de reconocernos vulnerables, sino de saber que nos equivocamos. Porque es que la teoría suena muy bonita, sí somos vulnerables, no somos perfectos, la perfección no existe, pero cuando ya estamos enfrentados al error, o ya cuando nuestros estudiantes se enfrentan al error, ¿cómo los acompañamos para que digan, esto no es el fin, reconoce tu error? Y eso que se da, digamos, en el conocimiento más disciplinar, es especialmente valioso cuando se trata de procesos de formación. Fíjate que crear un ambiente de confianza para que un niño o un joven pueda decir, me equivoqué, no es fácil, no es fácil, hay mucho temor, hay temor a decepcionar muchas veces a los adultos, bien sea los profesores, los padres,
tiene que ver como con esta dificultad para reconocer el error. No solo reconocernos vulnerables, sino en esa situación, porque hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo a las consecuencias que puede haber detrás de eso. Y eso pues creo que es lo que hace que nos cerremos, como que los niños y los jóvenes se cierran mucho. Y es bonito porque cuando finalmente conversas con ellos, los acompañas a que digan, sí, se vale reconocer que te equivocaste en esto. Como que ellos ven que no es el fin del mundo y que pueden volver a hacer algo. Y fíjate que ahí también es tan bonito el enfoque de las prácticas restaurativas, porque dicen, la vergüenza es necesaria, porque tengo que sentirme mal por lo que hice. Lo que es gravísimo es cuando la vergüenza te paraliza o te niega cualquier oportunidad. Esta es la vergüenza de la que hablan en las prácticas restaurativas, es esta vergüenza que me dice, por aquí no era, me equivoqué, pero quiero hacer algo distinto. Esa iteración de la que tú hablas es como el impulso para decir, ok, por aquí no era, por aquí lo hice mal, me equivoqué, la embarré, como dicen ellos, pero hay una oportunidad. No solamente de hacerlo de otra manera, sino de reparar o de restaurar el daño que pude haber creado, que muchas veces es un daño en las relaciones, que muchas veces es más como una pérdida de confianza, el haber hecho sentir al otro mal. Entonces, ese reconocimiento del error creo que tiene un potencial pedagógico enorme. No se da espontáneamente. Los adultos tenemos un papel importantísimo que jugar en eso, y es si el niño o el joven se siente acompañado de un adulto que está dispuesto a decir, reconoce que te equivocaste, no es el fin del mundo, al contrario, se te abren nuevas oportunidades, pues es bien bonito. Y todos esos miedos que están ahí escondidos, ¿no? Claro. Mira que en la propuesta pedagógica que tenemos en el colegio, hay uno de los atributos en los que formamos a nuestros estudiantes, el de la conciencia. Y a mí me gusta mucho la forma en la que lo hacemos y lo trabajamos y lo uno a lo que enmarcas, porque dices, es ayudarle a los niños a que aprendan, a que logren reconocer sus equivocaciones y que con eso transformen. Es la base para entender que el aprendizaje funciona ahí. Pero a mí me gusta dar un paso anterior, y el paso anterior es ayudarles a tener conciencia de que se pueden equivocar. Porque cuando tú tienes un mundo en tu mente donde dices, esto puede pasar, y puede ser constructivo, a la hora de que suceda y reconocerlo va a ser un poco más sencillo que si yo me niego a la oportunidad de que en algún momento me va a poder equivocar. Y esa conciencia resulta muy importante, y no solo en los niños, sino en todos los seres humanos, que podamos sentirnos falibles. A mí siempre me llamaba la atención cuando era niño, cuando hablaban de la infalibilidad del Papa. Y yo decía, ¿cómo hace entonces ese señor? No se equivoca. Claro, hay todo un concepto ahí teológico, pero más allá de eso es que nosotros no somos el Papa, ni somos Dios, el que sea, o no somos una conciencia que es imposible que se equivoque, sino que tenemos que tener esa idea clara en nuestra mente de que probablemente nos estamos equivocando y que tenemos que tener como todo un sistema para identificarlo. Normalmente nosotros vamos en un automático donde creemos que todo lo que hacemos está bien. En nuestras relaciones sociales, en nuestras ideas personales, asumimos que estamos actuando de una manera correcta. Y tener también, es algo en lo que nos gusta trabajar mucho, esa capacidad crítica con nosotros mismos, de podernos preguntar, ¿será que me estoy equivocando? Transforma totalmente la manera en la que yo me relaciono con las personas, con las cosas en las que creo, con esas certezas de las que tú hablabas, que decías que son importantes, pero hay que tenerles cuidado. Es muy importante relacionarnos con eso desde la duda de, es probable que esto que pienso, que esto que estoy afirmando, que esto que estoy haciendo, que este ejercicio que estoy resolviendo, lo pueda estar equivocado, sin necesidad de volverme una persona absolutamente insegura que no vaya a ser capaz de dar un paso, ¿no? Con la seguridad que estoy actuando con conciencia y que esa misma conciencia me está invitando a entender que es probable que me esté equivocando y que puedo retrotraerme para tomar decisiones diferentes. Esa capacidad de entenderlo
ayuda muchísimo a las personas a que lo vean distinto. A mí me encanta, hay un análisis que hacen con un experimento donde el 75% de las personas se dejan guiar por otras personas. El dicho común y coloquial de a donde va Vicente va la gente, que seguimos a las personas. Y hay un 25% de personas, según el experimento, que toman decisiones autónomas. Pero después hacen una encuesta y el 90% de las personas creen que ellos están dentro de ese 25%. Siempre el que se equivoca es el otro. Yo siempre estoy en lo correcto. Poder tener la capacidad de decir, de pronto yo soy el que estoy equivocado, hace que se bajen los índices de confrontación, la crispación baja, el conflicto lo logramos resolver de una manera más bonita y más activa, porque es que de pronto el equivocado soy yo y eso me permite transformar la manera en la que estoy viviendo y poder integrarme, y no siempre el equivocado va a estar afuera. Sí, yo creo que por eso es tan importante que entendamos que estos cambios de paradigma, de los que nos gusta hablar tanto como de un ejercicio un poco contracultural, tiene que ver con que ese estilo de comportamientos no son individuales, tienen que ser del sistema completo, tienen que ser de la cultura. Por eso cuando nosotros hablamos del ethos, esa forma de estar en el mundo es que buscamos coherencia entre esas ideas que suenan tan bonitos y lo que sucede en la práctica cotidiana. Cómo, vuelvo y repito, cómo acompañamos a un estudiante cuando se equivoca. Y ahí, escuchándote, pienso que en ese cambio cultural también las familias juegan y jugamos un papel fundamental, porque muchas veces, y lo vemos, yo creo que es natural, que nos cuesta trabajo reconocer los errores de nuestros hijos. Como que nos hacemos una idea y construimos un imaginario de que nuestros niños son, pues no sé si perfectos, pero como que no se equivocan. Y aquí nos pasa muchas veces que llegan los papás y dicen, no, pero mi hijo no. Es imposible. Sí, ¿no? Y como así, y llegan a veces hasta un poco prevenidos cuando un estudiante, un niño se equivoca, llegan como prevenidos a defender a su hijo. Eso es algo que está muy, muy presente hoy en día. Y es como nos desarmamos de que el hecho de que su hijo se haya equivocado no lo hace ni una mala persona, ni lo vamos a echar del colegio, lo estamos acompañando a que reconozca el error. Y también ustedes pueden aprender a acompañarlo en esa equivocación y lo que va a ganar al final es mucho más. Claro. Y creo que eso tiene que ver con un poco de temor que hay. Y en eso el libro de Kathleen Schulz es tan bonito, que habla de que uno de los miedos a equivocarnos es precisamente porque cuando reconocemos el error, cambia la imagen que tenemos de nosotros mismos o cambia la imagen que tienen los papás, las mamás, de sus hijos. Y porque hemos ido construyendo, ay, es que el bebé es perfecto, es que uno ve a un bebé y dice, no tan bonito. es que no hay nada más perfecto, más Sí. milagroso que un bebé. Y a medida que va creciendo, que se va como fortaleciendo tanto este vínculo que tenemos con nuestros hijos, también de alguna manera vamos, sin querer, con la mejor de las intenciones, como presionando para que ellos construyan esa identidad de lo perfecto. Entonces, si queremos realmente superar un poco estos miedos que nos produce equivocarnos, creo que lo tenemos que hacer desde el punto de vista cultural. Por un lado, asegurando que las personas compartimos este enfoque que acabo de mencionar. Por otro lado, entendiendo que los procesos disciplinarios, los procesos de evaluación, los procesos de restauración sean coherentes con ese enfoque. Y si tú en el sistema, en la cultura, en el ethos de tu colegio lo logras, pues ya vas a darle unas mejores condiciones para superar ese miedo como a perder la identidad, ¿no? Yo me construí una imagen de mí misma como que de tal manera que yo soy esta persona. Y resulta que si yo me equivoco, se va a poner en entredicho esto. Y ahora también es muy bonito, no recuerdo el autor, yo soy mala recordando autores, no quiero ser irrespetuosa con la autoría de otros porque no es una idea mía, pero que dice que ya no se habla de tener una identidad, que somos múltiples y fragmentadas además. Y fragmentadas, pero entonces
reconocer que esta imagen que tengo de mí misma de pronto es en ciertos momentos, pero en ciertos roles también puedo tener otra imagen. Y yo me imagino que a ti te pasa, a mí me pasaba y me pasa todavía con mis hijas, como que hay algunas conversaciones que son muy fáciles de tener en el colegio que no siempre eran tan fáciles para tener en familia, y al contrario, algunas situaciones que se dan en familia que uno decía, uy, esto fluye fácil, y llega uno al colegio y es distinto, Pues, el acompañamiento es distinto. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? De que reconozcamos también que no hay una sola imagen de nosotros mismos, sino que podemos tener múltiples identidades, y eso no nos hace esquizofrénicos, eso no nos hace locos, nos hace tal vez más humanos. claro. Y mira que hay dos conceptos de lo que has hablado que quiero unir en este momento. Hablaste antes de las prácticas restaurativas y hablaste también en tu intervención anterior sobre a veces como las familias intentan ver al niño y le transmiten esta idea de que él no se equivoca, porque eso puede transformar un poco la manera en la que él se autopercibe y lo perciben los demás. Y en mi experiencia también veo que hay un peligro muy grande, y es cuando yo entiendo que el otro no se puede equivocar con mi hijo. Porque si el que se equivoca es mi hijo, yo puedo decir, uy, le dieron una oportunidad, le ayudaron a entender, él tiene que gozar este espacio para desarrollar un aprendizaje que le permita ser mejor persona, y lo puedo aprovechar y entiende la lógica. Pero cuando es otro el que se equivoca con mi hijo, yo ahí sí quiero sangre. Claro. Porque él no tiene ese derecho a aprender, él no tiene ese derecho a equivocarse y desarrollar un proceso de transformación, sino que eso está afectando la vida de mi hijo o de mi hija, y al afectarla, entonces él merece un castigo, que lo conversamos mucho usualmente. Ahí, entonces, la práctica restaurativa tiene un sentido muy importante, porque es entender que así como yo espero que cuando mi hijo se equivoca pueda tener un espacio para ese reconocimiento, para tener esa transformación, ese avance, que se vuelve aprendizaje, pues eso también le pasa a los demás. No es solamente para los míos, y no es solamente para a quien a mí me interesa y me conviene. Y poder tener una cultura en el espacio social que permita entender eso es muy necesaria. Y tú lo ves mucho en la discusión política hoy. Cuando el que se equivoca es, por ejemplo, el político que yo defiendo o el de mi partido, entonces él no se equivoca, él está justificado. Cuando lo hace el otro, muerte. Cuando ese otro está en el gobierno o es el que se equivoca, yo ahí callo o defiendo lo que antes criticaba. Es fácil acomodarse según los intereses que yo tenga. Y lo que debe haber es una manera de entender la transformación y la equivocación que nos puede pasar a todos. Entonces eso me hizo unir esos puntos. Y hablando tú de cómo eso afecta la identidad y ese miedo que a veces genera al equivocarse, como esa afectación a la identidad, pues también al reconocimiento social. Cuando estamos en posiciones de liderazgo, por ejemplo, equivocarnos es doloroso en la medida en que sentimos que las personas nos pueden percibir diferentes. Y aunque yo pueda estar seguro de mi identidad, pero si los demás piensan que lo estoy haciendo muy mal, pues le pone a uno a dudar. Entonces uno es doloroso en ese sentido y le genera a uno mucho temor. Y con los niños pasa igual. Y por eso ante ciertas reacciones les cuesta a veces levantar la mano a decir cómo se puede resolver un problema, solucionar una duda, porque no quieren parecer ante los demás incapaz, que no sabe, ignorante, si queremos llamarlo de alguna manera. Entonces prefieren no hacerlo, porque socialmente pueden estar ellos muy seguros internamente, pero si socialmente hay una presión de decir, uy, tú no sabes, tú te equivocas, tú estás haciéndolo mal, afecta, y afecta mucho. Entonces preferimos un paso atrás, cerrar la boca y ser más conservadores en eso, y ayudar a generar un ambiente de seguridad, tú lo hablabas antes, donde las personas puedan entender que eso no te define a ti como ser humano, que el error no te define, lo que te define es lo que tú haces con tus experiencias, ni siquiera con tu error, sino con todas las experiencias que vives en tu vida, es la clave para generar esa confianza que le permita a la gente levantar la mano y decir lo que tenga que decir, y puede ser muy bueno o puede estar equivocado, no importa,
pero eso le ayuda a construir ese aprendizaje. Esa relación social termina siendo también muy importante, una generación de confianza para que realmente podamos aprender a través de las equivocaciones y del error. Sí. Yo creo que hoy en día tenemos un reto adicional, especialmente crítico, que tiene que ver con las redes sociales. Porque las redes sociales, y en eso pues tal vez la primera, Facebook, cuando empezó con esta reacción de los likes, es tan, nos hemos vuelto, los jóvenes y los niños se han vuelto tan dependientes de ese reconocimiento social, que parecería que si yo me equivoco voy a estar cancelado de por vida, y tiene mucho que ver con eso que está sucediendo también entre los jóvenes. Alguien se equivoca y lo cancelamos. Ya no es que se equivocó, que cometió un error, como dices tú, sino que ese ser completo ya es el equivocado. Sí. Entonces, y fíjate, nosotros, uno de los primeros ideas que yo aprendí cuando estaba metiéndome en educación era cuando un niño se equivoca, es la equivocación, no es el niño. Y siempre luchaba mucho, no digas que el niño es perezoso, si el niño no está respondiendo, miremos, esta es una acción distinta a lo que es el niño, no lo estigmatices como que este es el rótulo del niño que es perezoso. Y eso hoy en día yo siento que está muy arraigado porque estamos muy en boga, está muy en boga el reconocimiento, el prestigio, el no te equivoques porque si te equivocas te pueden cancelar en las redes sociales, no te equivoques porque no es tu equivocación la que va a señalar si eres tú como ser humano. Y eso es muy, muy complicado, pero también es cómo hacer para que no estemos tan en función del reconocimiento. No solamente que nos hemos vuelto una sociedad, perdón si uso el término muy coloquial, pero como tan chismosa, que estamos todo el día en hablar de lota, de cualquier cosa, ya se vuelve motivo de conversación, y nuestra imagen muy dependiente de eso que los otros dicen de nosotros. Eso es por un lado algo que tenemos que fomentar mucho en los niños y jóvenes, como esa mirada más crítica, más consciente de que eso no necesariamente es así. Y por otro lado también es decir, seamos más, no sé, como indulgentes, seamos más generosos cuando alguien se equivoca, no lo estigmaticemos, no lo señalemos, no lo cancelemos. Y eso yo siento que está siendo muy, muy difícil con nuestros niños y jóvenes hoy en día. Les cuesta mucho trabajo perdonar con esto porque asocian inmediatamente ese error con lo que es esa persona y no con lo que esa persona hizo. Cómo cambiar ahí un poco la narrativa es, creo yo, uno de los retos bonitos que tenemos hoy en día. Sí, tú lo decías, y es lo primero que uno ve en una clase de evaluación a la hora de que le enseñan a hacer realimentación. Es no juzgues a la persona, juzga lo que hizo, su trabajo. A mí siempre me acuerdo del concepto de un trabajo mediocre es distinto a una persona mediocre. Pero tienes razón, hay socialmente esta sociedad como del show nos enmarca mucho la imagen. Entonces antes tú podías leer una persona, escuchar una persona en la radio y tú te imaginabas a esa persona. Hoy la imagen te bombardea todo el tiempo, y al ser tan bombardeados de imagen construimos ese ser como un monolito que si hace algo que está conmigo entonces es mi ídolo, y si hace algo que está en contra de la manera en la que pienso totalmente es descartable, y es una sociedad desechable donde los ídolos suben y bajan con una facilidad enorme. Y ahí esa conciencia y esa capacidad que tenemos de poder generar un pensamiento crítico con nosotros mismos y con los demás se vuelve fundamental para transformar la posibilidad de entender que nos podemos equivocar. De hecho, es lo más seguro que tenemos. Las personas suelen decir, cuando están excusándose o justificando uno de sus errores, dicen, yo me equivoco porque soy humano. Es como una condición sine qua non de la humanidad, el equivocarse. Y si es una condición en la cual todos nosotros las tenemos y vamos a vivir haciéndolo, ¿por qué nos damos tan duro? ¿Y por qué le tenemos tanto miedo? Ya hemos hecho como una descripción, pero sigue siendo sorprendente. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Como respirar, como tener que alimentarnos, pues nos hace humanos también que nos equivocamos. Y tener la capacidad de entender que eso pasa, que eso va a pasar, y que de eso puedo aprender,
me va a ayudar a lidiarlo mejor en la manera en la que lo voy a hacer, aunque las consecuencias pueden ser muy graves. Nosotros estamos hablando de equivocaciones de niños en un proceso formativo, que hay unas que tienen unos grados de impacto muy grandes en la comunidad, pero que al final no es un piloto que comete un error manejando o piloteando un aparato que tiene 300 personas detrás, o no es un cirujano que está en la sala tomando decisiones de vida o muerte sobre esa persona. Pero también para ellos existe esa posibilidad de entender que todos estamos equivocándonos y que en la posibilidad de reconocerlo está la posibilidad también de prevenir esos errores grandes y graves que sean tan dolorosos para una persona o para la sociedad. Sí, lo que pasa con eso, cuando pones el ejemplo del cirujano o del piloto, es que yo sí creo que tenemos que ser indulgentes, ya lo dije, con el error, pero y reconocer que nos equivocamos y reconocernos vulnerables, pero también tener cuidado porque como adultos hay ciertos errores que no podemos cometer. Eso tampoco podemos generalizarlo tanto de, bueno, me equivoqué y sí, pues Sí, operé el riñón y era el hígado, pero no, como que no podemos tampoco ser tan indolentes con eso. Y tal vez todo esto que hemos dicho tiene una validez especial en el proceso formativo de los niños y los jóvenes porque están en proceso como de formación, de aprendizaje. Los adultos que estamos acá también tenemos que reconocer que nos podemos equivocar, pero hay un límite también para eso. Cuando tú tienes en juego decisiones que van a afectar a otros, pues no es solamente tu posibilidad de equivocarte. Hay ciertos errores, ahí sí ya cambio un poco la postura, digo, no, hay ciertos errores que no. Y eso lo ligo muchísimo con la responsabilidad. Si yo sé que tengo esa habilidad de responder por mis decisiones, pues como dices tú, me tengo que anticipar a cuáles son esas consecuencias de mis decisiones y soy mucho más cuidadoso. Claro. Que eso también hay que trabajarlo con los niños y los jóvenes. ¿Te puedes equivocar? Claro que te puedes equivocar, pero aprende a ser consciente porque la conciencia te da más sentido y responsabilidad y en la medida en que tú eres responsable también vas a anticipar las consecuencias de tus decisiones y vas a definir si tienes la habilidad para responder por esas malas consecuencias, que es también lo que pasa, no sé, cuando los niños se pasan de tragos o cuando les da por experimentar con, no sé, pues desde los vapeadores hasta cosas más grandes, que afortunadamente pues no es nuestro caso tan directo, pero sí hay, y mide las consecuencias de eso. O sea, que no se nos lleve el discurso bueno, siempre nos vamos a equivocar, no importa, porque yo sí creo que estos niños, y con eso cierro un poquito, aparentemente contradiciendo lo que decía al principio, lo quieren experimentar todo, y es claro, qué delicia aprender de la experiencia, volviendo al punto de partida, aprendemos de la experiencia, aprendemos eso, y eso tiene que venir acompañado de una reflexión de esto que voy a experimentar, qué consecuencias puede tener. ¿Y las puedo asumir o no las puedo asumir? Y mira que ligado con eso, Schultz da un ejemplo con las últimas dos cosas que dijiste, sobre el Hospital General de Massachusetts, que es donde hacen las prácticas Harvard, y creo que es una pierna que le operan mal a una persona, creo que se la cortan, y no era la que tenían que operarle. Y ahí dice algo que es grandioso, y es, el hospital pudo haberle pagado una millonada a esa persona y dejar eso tapado y guardado. Finalmente lo que dice es, asumo el error, lo reconozco y cambio todos mis protocolos para que la posibilidad de que esto vuelva a suceder se disminuya en el 99%. Entienden que podría volver a pasar, pero se estipulan unos protocolos de tal manera, por ejemplo, la tontería de preguntarle a la persona cuando está despierta, ¿cuál es la pierna que te van a operar? Y le rayen con un Sharpie, tanto así como hacia adelante, para que eso no vuelva a suceder. Entonces, al final, es una cosa gravísima, en un escenario donde uno es mucho menos indulgente con el error, pero que igual genera una transformación que evita que probablemente eso vuelva a pasar. Porque si hacen lo que normalmente uno pensaría que podría ser una institución de estas, si es pagarle una compensación, aquí no pasó nada, todos nos quedamos callados, no hay un proceso de aprendizaje y puede volver a pasar a la semana. Que es lo que pasa muchas veces con las familias cuando les tapamos los errores a nuestros hijos.
que no está desarrollando ese proceso de aprendizaje. Y desde ahí, entonces, entender que los errores también tienen un proceso de aprendizaje social. A uno le dicen que uno hasta que no vive todas esas cosas no aprende, y eso es una equivocación. Como sociedad, como individuos deberíamos aprender lo que les pasa a otros. Y cuando hay, por ejemplo, una experimentación con excesos, yo no necesito excederme para entender que eso es malo. Yo he visto 1000 ejemplos que me tienen que ayudar a entender que por ahí no es el camino. Entonces, experimentación sí, pero en el marco también de un aprendizaje social que nos ayuda a entender que hay caminos que es mejor no tomar. Sí. Y entonces, respondiendo a la pregunta, ¿necesitamos el error para aprender? No sé si lo necesitamos, pero sí es una oportunidad maravillosa que tenemos de aprender. Y ahora, a medida que se desarrolla la conversación, entiendo que vi un aspecto nuevo que tal vez no había visto, y es que el error nos ayuda a aprender aun cuando no lo cometemos. Y es para evitar equivocarnos, y si somos capaces de anticipar esa equivocación, decido no coger ese camino. Y eso también se vale, porque pues ahí el miedo y la precaución también son válidos, ¿no? Claro, es lo que nos ha permitido como humanos sobrevivir tantos miles de años. Claro. Esa precaución a que el tigre nos coma. María Isabel, ¿con qué te quedas después de tener esta conversación? Con ganas de seguir conversando sobre ese tema. Hay un punto que lo hemos mencionado un poco de lado, pero que creo que sí tiene que ver con por qué le tenemos tanto miedo a equivocarnos. Y es que creo que socialmente todavía estamos relacionando mucho la equivocación con el castigo. Si te equivocaste, tienes que ser castigado porque es la única forma en que vas a aprender. Y ese tema del castigo y de la restauración, siento que es algo como que me deja la provocación para que ojalá podamos volver a tener una conversación sobre eso, porque creo que sí, son estas creencias que hemos normalizado en nuestra sociedad y que nos cerramos a veces a entender que de pronto hay otras formas que pueden ser mucho más constructivas. Y yo me quedo con la idea de que las personas tenemos que darle, o los papás sobre todo, yo como papá lo digo, tenemos que darle la oportunidad a que nuestros hijos experimenten, vivan cosas, se equivoquen, y también entender que los demás se pueden equivocar con nuestros hijos y tenemos que tener esa misma capacidad de entender que se puede transformar desde esas equivocaciones. Muchas gracias, María Isabel. Camilo. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Chao.